Hola, bienvenidos. Si por casualidad encuentras este video en YouTube, es porque te interesan los temas de historia de Cuba, de historia de la masonería cubana y además sientes a Cuba. Mi nombre es René Serrano. Soy cubano, nacido en Santiago de Cuba, iniciado en una logia masónica santiaguera hace aproximadamente 20 años y soy maestro masón. Hoy vengo a proponerles un tema absolutamente interesante, olvidados por los libros de historia cubana y, por supuesto, sus libros de enseñanza, que son libros de adoctrinamiento masivo. Hoy vengo a hablarles de quien para mí fue el padre de las guerras de independencia en Cuba y quien creara la institución que fue la mayor escuela de patriotismo en Cuba de todos los tiempos, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Por favor, siéntase cómodo, observe con calma y acompáñenme en este viaje por la historia que es la historia de nuestra patria. Bienvenidos. Para cualquier cubano resulta relativamente sencillo reconocer a nuestros más ilustres patriotas por sus epítetos. Decir, por ejemplo, el Titán de Bronce, el Generalísimo, el Héroe Nacional, el León de Oriente, etc., es motivo de fácil e inmediata identificación por el más castizo de nuestros interlocutores. Pero si en cambio la pregunta fuera acerca de quién es el padre de las luchas por la independencia cubana, específicamente la primera y más larga de ellas reconocida como la Guerra de los 10 años, ya ahí la cosa cambia, y el asunto termina haciéndose más problemático y absolutamente debatible. Lo más normal es que salte el que diga que fue Carlos Manuel de Céspedes, quien efectivamente es reconocido como el padre, pero como el padre de la patria, cayendo ligeramente en el error histórico de desconocer que en realidad, y con las pruebas en la mano, este ilustre y destacado masón solo era un importante eslabón, pero eslabón al fin de una estructura mayor creada por un otro cubano con anterioridad que venía operando por al menos 6 años antes del estallido bélico del 68. Y es aquí donde todo comienza a tornarse realmente interesante y detectivesco. Porque, a propósito o no, los libros contemporáneos de historia de Cuba, especialmente los que han sido redactados para adoctrinar al cubano en los diferentes niveles de educación en la isla, yo pasé por todos, han escogido obviar al hombre que, en fin, para mí es sin duda el padre de las luchas por la independencia en Cuba. Ese ilustre cubano es Vicente Antonio de Castro y Bermúdez. Supongo que a estas alturas del video, la mayoría se preguntará sobre quién fue este señor y qué hizo para merecer semejante calificativo de mi parte. Pues para eso justamente estamos aquí. Así que, al lío. Vicente Antonio de Castro y Bermúdez, también conocido como Viriato Alfonso de Covadonga, nombre simbólico adoptado como seudónimo masónico clandestino, fue un eminente médico espirituano nacido a principios del siglo, allá por el año 1809, quien además de ser escritor, catedrático, políglota y ser un extraordinario cirujano, fue el primero en emplear la anestesia en Cuba, o sea, el éter, y además en toda América Latina. Pero no para ahí. Este señor fue además alumno directo del gran pensador decimonónico cubano, José Antonio Saco, quien a su vez fue alumno y hasta reemplazó en la docencia al gran Félix Varela. Entonces, no es difícil suponer la influencia que de estos ilustres maestros heredó, especialmente en lo referente al independentismo, hecho que lo aleja definitivamente para el resto de su vida de las corrientes reformistas y anexionistas de su época. Con estos fundamentos, y luego de un intenso periplo por los Estados Unidos del momento, especialmente en la ciudad de New Orleans, en el estado de Luisiana, quien era curiosamente reconocida como el Miami del momento, gracias al clima y al swing latino de sus calles, Vicente Antonio de Castro regresa a Cuba para fundar en marzo de 1862 en La Habana el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Institución masónica que a la postre se estableció, al menos por mí, como la mayor escuela de educación cívica y patriótica que jamás haya existido en Cuba. Hay un dato importante que he olvidado mencionarles, y es que Vicente Antonio de Castro era uno de los masones más reconocidos de su momento, destacado e influyente además del rito escocés antiguo y aceptado a nivel internacional, poseedor del grado 33 y máximo de sus talleres, y además
había regresado a la isla con el mandato expreso de otro ilustre masón estadounidense llamado Albert Pike, para inspeccionar y corregir los trabajos de una gran logia masónica que ya existía, que había sido creado años antes, que era la Gran Logia de Colón. Con estas credenciales, el hermano Vicente Alfonso de Castro, Viriato Alfonso de Covadonga, había logrado la notoriedad suficiente para hacerse rodear de lo más ilustre y entusiasta de los masones cubanos del momento, y algún que otro joven no iniciado aún, que luego terminaría integrando la excelsa generación del 68. En el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, GOCA, por sus siglas, a través de sus liturgias redactadas especialmente para la ocasión por Vicente Antonio de Castro, reunió y agrupó cada uno de los 33 grados del rito escocés en una única subordinación y organización dirigida por él. Entonces conformó 4 niveles de enseñanza, que lo harían más práctico y efectivo en la formación urgente del nuevo cubano necesario para la Cuba del futuro. Así pues, llamó al primer nivel de enseñanza primaria y lo integró de los grados primero al quinto. En él se estudiaba al hombre, la soberanía popular y a la sociedad, todo con el fin de enseñar al ignorante, liberar a través de la ciencia, desenmascarar al hipócrita, abatir al ambicioso y erradicar los privilegios de la aristocracia y la nobleza. Al segundo nivel le llamó enseñanza secundaria y lo conformó de los grados del 6 al 18, instruyendo en él sobre la sociedad ideal, ciencia, los principios morales, filosóficos, sociales y políticos. Se prohibía además en este nivel y de manera expresa despojar a propietarios para beneficiar a pordioseros, y se establecía el principio de que nadie debía estar por encima de la ley. El masón del GOCA aprendía en este nivel que era un deber de todo miembro el sacrificio por el bien público, la libertad, la independencia, la soberanía de la nación, e incluso morir peleando de ser preciso antes que consentir a cualquier tirano en su patria. En el tercer nivel de sus liturgias colocó a los grados del 19 al 30, llamándole de enseñanza superior, y lo destinaba a mostrar la efectiva defensa de los derechos previamente impartidos en los grados anteriores. Por último, quedaba el cuarto nivel, llamado de enseñanza normal, conformados del grado 31 al 33, y donde se impartían los conocimientos gubernativos y democráticos que debían regir a la sociedad en general y al GOCA, que era su organización en particular. Aquí viene la parte triste de esta historia, pues todo esto le ganó al hermano Viriato el repudio y las críticas más feroces de los masones internacionales del momento, que incluso llega a nuestros días, pues pocos comparten de buena gana semejantes adaptaciones ritualísticas y administrativas a una institución tan milenaria. Eso sí, a él esto no le importó demasiado, porque en el año 1868, esta estructura masónico-académica que había creado había llenado a toda Cuba con una veintena de logias y talleres que dieron al traste con el anhelado estallido independentista. En estos talleres se juntó a lo más extraordinario y valiente de la juventud cubana del momento. Así las cosas, en la reconocida e importante Convención de Tirzán, efectuada en agosto del 1868, para definir lugar y sitio del levantamiento armado en Oriente, nos encontramos que de los 10 participantes, todos eran ilustres masones del GOCA. De Bayamo, por ejemplo, participaron en representación de la Logia Estrella Tropical número 19 los hermanos Francisco Vicente Aguilera, Pedro, o sea, Perucho Figueredo, y Francisco Maceo Osorio. De Camagüey, en representación de la Logia Tínima número 16, los hermanos Salvador Cisnero Betancourt y Carlos Lore de Mola. De Manzanillo, por la Logia Buena Fe, los hermanos Carlos Manuel de Céspedes, a su venerable maestro, e Isaías Mazó. Y de las Tunas, los masones Vicente García González y Francisco María Rubalcaba. Ya por último, por Holguín,
el venerable maestro de su respectiva logia Belisario Álvarez Céspedes. En el alzamiento de Guaymaro, posteriormente el 10 de octubre de ese mismo año, se cuenta que además del venerable maestro de la logia Buena Fe de Manzanillo, el hermano Carlos Manuel de Céspedes, participó prácticamente el resto de sus miembros numerarios, salvo contadas excepciones de españoles que pertenecían a esa logia. Y en el alzamiento de las Clavellinas, en Camagüey, el 4 de noviembre del mismo 68, se dice que de los 76 participantes iniciales, 72 eran miembros de la logia número 16 del GOCA. Incluso los 7 presidentes de la República en armas de esos 10 años fueron todos importantes masones del GOCA. En conclusión, es muy difícil cuestionar que el Gran Oriente de Cuba y las Antillas no fuera para la Guerra de los 10 años lo mismo que el Partido Revolucionario Cubano creado por Martí para la Guerra Definitiva del 95, pues sin ella hubiera sido absolutamente imposible, a mi modo de ver, conectar en la clandestinidad a sus ilustres y notorios patriotas. De cualquier manera, no puedo dejar de mencionarles que a pesar de todo el excelso esfuerzo del doctor Vicente Antonio de Castro, la llamada masonería regular terminaría reprochándole tantas modificaciones administrativas y filosóficas, pues por sobre todas las cosas, no se le admite la expresa participación y la formación de sus miembros en la política del país. Incluso hoy, dependiendo de a quién le preguntes, no será descabellado encontrarle detractores. Pero la verdad histórica es que terminó siendo de esos maestros iluminados que comprendieron qué hacer con las herramientas de albañil colocadas en sus manos. En la actualidad, en Cuba, solo se le recuerda a través de la masonería, aunque de un modo realmente pobre, con una logia a su nombre en Quibicán y alguna que otra leve mención en determinadas fechas. Pero desgraciadamente, para los cubanos nacidos después del 59, dentro de los que me encuentro, con la llegada de la dictadura castrista y de su sistema absolutista de educación, es generalmente un absoluto y total desconocido. Será tal vez que el aparato de adoctrinamiento masivo comunista sospecha de lo peligroso que es su ejemplo para el estado actual de dominación ideológica que mantiene y su efecto directo para los cubanos que sueñan con ser libres. Ya en el mundo, el asunto es algo distinto. Actualmente en la masonería mexicana se emplean sus liturgias mayoritariamente, y aunque con la eterna crítica de los más ortodoxos hermanos, se le aprecia como el ilustre masón y patriota que fue. Por último, cabe mencionar que en el quinto Congreso de Historia de Cuba, celebrado en La Habana en 1446, fue acordado recomendar a la Gran Logia de Cuba de antiguos libres y aceptados masones que declarase sus liturgias en pleno y a su autor, Vicente Antonio de Castro, como beneméritos de la orden, en reconocimiento por su inmensa labor por la cultura, el progreso patriótico y la libertad de la patria. Así pues, para mí, por todo lo antes dicho, este ilustre cubano fue sin dudas el verdadero padre de las luchas de nuestra independencia nacional. Y su institución, el BOCA, la mayor escuela patriótico y cívica jamás creadas en Cuba. Finalmente, me encantaría conocer sus opiniones y comentarios del tema, y los animo a comprobar en la historia de Cuba no contada lo que acabo de compartirles. De considerarlo además, apreciaría que me dejaran su like si les ha resultado interesante el tema, porque además de ser un pago simbólico a esta ardua tarea de poner toda esta información junta, me estarían motivando a generar contenido similar. Si me ves desde Cuba, también me gustaría saberlo en los comentarios, porque con tu mera participación estarías burlando el cerco informativo que esa cruel dictadura castrista mantiene sobre estos temas, haciéndolos de difícil acceso. Muchas gracias por llegar al final de este video y como bonus le quiero anunciar algo. Próximamente estaremos habilitando un espacio en este canal de YouTube
para debatir en un podcast de cubanos y masones libres sobre las intimidades de la masonería cubana actual y su precaria realidad bajo el látigo comunista. Sin más, de momento me despido, familia, recordándoles que aquí se les quiere, pero sobre todo que se les quiere libre. Libertad, igualdad, fraternidad.